Los aztecas fueron un pueblo multiétnico que existió en el área central de Mesoamérica durante el periodo posclásico y que se mantuvo ahí hasta la conquista española en 1521. Formalmente los dominios aztecas consistían en el espacio controlado por la Triple Alianza, la cual se estableció a partir de las facciones victoriosas de una guerra civil que se libró entre la ciudad de Azcapotzalco y las antiguas provincias tributarias de la misma. La ciudad dominante de la alianza era Tenochtitlán, que luego de la derrota de Azcapotzalco se convirtió en la capital militar y política del Imperio Azteca. Actualmente las ruinas de Tenochtitlán se ubican en el corazón de la Ciudad de México. ¿Ruinas? Sí, ruinas, porque eso fue solamente lo que quedó después de que los tlaxcaltecas, en combinación con los españoles, la destruyesen. De tal forma que hoy solamente podemos tener una vaga idea de cómo lucía la ciudad de Tenochtitlán por los códices, las crónicas y por lo poco o mucho que nos proporciona la arqueología. Sin embargo, hay cosas del Imperio Azteca que han perdurado hasta nuestros días. Por ejemplo, los nombres de algunos lugares de la Ciudad de México, el pozole, que es de origen prehispánico, el chocolate y algunas palabras como esquite, aguacate, mezcal y papalote. Pero el día de hoy no estamos aquí para hablar del vocabulario, sino de una bebida alcohólica que fue producida por los aztecas y que se sigue preparando hasta nuestros días. El pulque, para los que no lo conozcan, es una bebida blanca y viscosa, tan fuerte como la cerveza o la sidra. Se hace de la savia del agave y de hecho es muy bueno para la salud debido a que contiene vitaminas y potasio. Además de esto, está lleno de nutrientes, razón por la cual se dice que poco le falta para hacer carne. No obstante, a pesar de esto, el pulque estuvo por mucho tiempo prohibido para los aztecas, hasta tal punto que el solamente beberlo podía significarte la muerte. Pero a pesar de esto, el pulque era un elemento esencial en la cultura azteca, lo cual, como ves, es bastante contradictorio. Y por lo mismo, el pulque es un alimento que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante años, principalmente porque no tienen muchos elementos de los cuales echar mano. Los tlaxcaltecas, en su frenesí victorioso, destruyeron casi todo, y por más que los españoles quisieron detenerlos, estos no dejaron más que migajas de lo que alguna vez fue un poderoso imperio. ¡Hurra! ¡Les ganamos! ¡Quémenlo todo! ¡Muerte a los aztecas! Sin embargo, alguien ha venido en nuestro rescate, el misionero franciscano Bernardino de Sahagún, que en 1529 llegó a la recién conquistada Nueva España. Aparte de ser un religioso, Sahagún era un humanista, así como un intelectual de proporciones astronómicas, y que realizó numerosas investigaciones en lo que antiguamente era el territorio azteca. Fruto de estas investigaciones, surgiría una descomunal obra antropológica e histórica, la cual ha ayudado a decenas de investigadores a reconstruir el pasado de México. Historia General de las Cosas de la Nueva España es la obra en la cual Sahagún indaga sobre los aspectos de la vida de los antiguos mexicanos, desde las festividades, los dioses, las supersticiones, hasta los animales que eran comunes en los días de los aztecas. Si quieres saber más sobre el México prehispánico, te recomiendo que le eches un vistazo a la obra de Sahagún, es muy interesante. Ahora, prosiguiendo con el pulque, Sahagún nos comunica una proclamación imperial donde un nuevo tlatoani le ordena a sus súbditos que eviten el pulque, para así evitar la embriaguez, ello debido a que ésta aparta al hombre de la razón, motivándolo a cometer actos viles y despreciables, como discordias, traiciones y crímenes. Según este gobernante, el pulque es el origen de todo lo malo, por la borrachera que produce. Sin embargo, Sahagún continúa y nos presenta los castigos asignados a quien se le sorprendiese borracho o bien tomando pulque. De acuerdo con el cronista, si el infractor era un plebeyo, podía ser apaleado hasta la muerte o bien ahorcado públicamente, para servir de ejemplo. Si por el contrario se trataba de un noble, también se le mataba, solo que en privado. ¡Uta, qué diferencia! Pero no solamente Sahagún, en los escritos de otros cronistas también podemos apreciar castigos similares, o incluso más sangrientos que estos. Si a un sacerdote se lo sorprendía borracho, se le decapitaba. Si a un oficial del gobierno lo cachaban en lo mismo, también lo degollaban, o bien lo ahorcaban. Mas sí había una forma de librarse de este castigo. Si tu embriaguez no había producido ningún escándalo de tipo social, entonces simplemente perdías tu dinero, tu trabajo, tus títulos y tus bienes materiales. Que bueno, eso es algo malo también, pero por lo menos seguías vivo, ¿no? Y si eso era por beber pulque, imagínate cómo
cómo eran las penas por violación y adulterio. Regaban el piso con tu sangre. Y el giro de tuerca aquí es que, a pesar de que el alcohol estaba prohibido, este tenía un lugar muy especial en la cultura azteca. Había dioses del alcohol, varios de ellos. Mayahuel, la diosa del agave, estaba casada con Patocal, que era el dios de la fermentación. Y de estos podríamos decir que se produjo la aparición del pulque. Entonces, si el alcohol estaba presente en la religión azteca, ¿cómo era posible que la gente se le prohibiese en el día a día? Bueno, pues no a todo el mundo se le prohibía. De hecho, los ancianos estaban exentos de cualquier pena o castigo por beber. Y con ancianos me refiero a cualquiera que fuera viejo y que se encontrara retirado de la vida laboral. Alguien como de unos 70 u 80 años aproximadamente. Ok, los ancianos podían beber. Pero, ¿y el resto de la población? Eso, mi amigo, desgraciadamente nadie puede explicarlo, ni siquiera Sagún. No obstante, hay una teoría antropológica que dice que la razón de esto es debido a que los aztecas eran una cultura seca. Ah, caray, ¿pues qué, vivían en un desierto o qué? No, pero pues esta teoría no toma en cuenta ni el medio, ni el clima en el cual se desarrolla una civilización. Verás, de acuerdo con los antropólogos, hay culturas secas y culturas húmedas. Las primeras ingieren alcohol de una manera limitada, restringida a ocasiones especiales, como podía ser la celebración de un dios. Las culturas húmedas, por otro lado, bebían durante todo el año, sin tener reparo en el día ni en la hora. Un ejemplo de esta serían los europeos de aquel tiempo, como los españoles, que tomaban a cada rato. Sin embargo, aquí es necesario poner una anotación. El que una cultura haya sido húmeda no significa que ésta se la pasara borracha, porque sí tomaban, pero no hasta la embriaguez. No más una copita y ya. Al rato otra, y más al rato otra. Las culturas secas, en cambio, como no tomaban de una manera habitual, cuando lo hacían, tomaban y tomaban hasta que ya no podían más, perdían el sentido y se dormían. Después esperaban a que llegara la próxima fiesta para poderse emborrachar. En ese sentido podemos comparar a los aztecas con los chinos o los egipcios del primer video. Restringían la ingesta del alcohol para situaciones específicas y cuando al fin tomaban un trago, lo hacían como si el mundo se fuese a terminar. No obstante, esto no era nada malo para los aztecas, ya que, otra vez, según los antropólogos, las civilizaciones secas pueden llevar ese modo de vida, siempre y cuando tengan un calendario al cual apegarse. Mas, cuando ocurrió todo el tema de la conquista, vinieron las enfermedades y se les comenzó a inculcar el cristianismo a los indígenas, los aztecas supervivientes no supieron qué días podían tomar y qué días no, porque ya no tenían un calendario y en consecuencia empezaron a beber pulque de una manera constante, desmesurada, motivo por el cual cundió el alcoholismo entre los indígenas durante los primeros años del virreinato. Y los sacerdotes católicos comenzaron a decir que era el demonio el que estaba orillando a los indígenas al vicio, cuando quizás en realidad fuera la imposición de otra cultura y la desaparición de la propia lo que pasó a perjudicar a los aztecas. En su esplendor, en 1519, el imperio azteca abarcaba 200.000 kilómetros cuadrados de territorio y tenía por lo menos 3 millones de habitantes, que hablaban más de 20 lenguas diferentes. Tenochtitlan, la capital, era una de las ciudades más grandes y más bellas del mundo. Los aztecas nunca se llamaron a sí mismos como aztecas. Ellos eran mexicas, nómadas parcialmente civilizados que invadieron el área que en la actualidad conocemos como México, hacia el año 1100 después de Cristo. No fue sino hasta el 1325 después de Cristo que llegaron a establecerse en Tenochtitlan, que significa lugar del tunal de piedra. En Tenochtitlan no había tierras de labranza, madera o piedra, pero había sal y agua. Además, había aves, peces y ranas para comer. Lentamente los aztecas adquirieron mayor poder y conquistaron a los pueblos vecinos. A los aztecas les agradaba creer que tenían un gran imperio, pero jamás fueron todopoderosos. Gobernaban con la ayuda de otras dos grandes ciudades, Texcoco y Tlacopan. Y hubo pueblos que nunca lograron conquistar. Los aztecas conquistaron muchas ciudades que eran obligadas a pagar tributo. Esto significaba que muchos bienes circulaban por todo Tenochtitlan, como mantas, trajes militares, cuentas, plumas, tintes, oro, algodón, pimientos, especias, sacos de maíz
granos de cacao, sal y muchas otras cosas más. Algunos de estos eran utilizados en ceremonias públicas, otros eran proporcionados a los nobles, o bien entregados a los comerciantes de la región, quienes los intercambiaban por otros bienes. En poco tiempo, Tenochtitlan se convirtió en una ciudad muy rica. El rango de nobleza era hereditario. La única forma alternativa en la que se podía alcanzar la nobleza era si el Tlatoani ascendía a un gran guerrero a la posición de caballero águila o jaguar. Los nobles representaban una porción pequeñísima de la sociedad azteca. Eran un grupo muy elitista y con privilegios especiales, y protegidos ferozmente por la ley. Por ejemplo, solo los nobles podían vivir en casas de 2 pisos. Cualquier plebeyo que osara hacerse pasar por un noble era sentenciado a muerte. La sociedad azteca mantenía un estricto sistema de clasificación social. El Tlatoani, o sea, el líder de la sociedad, se encontraba en la parte superior, seguido por los Pipiltlin, o nobles. Posteriormente venían los Macehualtlin, la gente del pueblo. Se encontraban organizados en calpulis, o barrios, alrededor de 100 hogares. Cada calpulli contaba con un consejo de patriarcas que mantenían el registro de los ciudadanos, distribuían la tierra y recaudaban los tributos. Los aztecas consideraban que un muchacho se convertía en hombre a los 20 años de edad. Entonces se esperaba que se casara, tras lo cual él y su esposa eran registrados como ciudadanos. No obstante, pues nada cambiaba. La gente permanecía en la clase en la que había nacido, y a los niños aztecas se les hacía un corte en el pecho que señalaba de qué calpulli venían. Los aztecas eran violentos y belicosos contra otras tribus, pero dentro de su sociedad obedecían las reglas. Finalmente, en el fondo de la pirámide social se encontraban los esclavos. Estos eran dados como tributo por las ciudades conquistadas, o bien eran delincuentes cuyo castigo era ser reducidos a esclavos. En ocasiones también eran campesinos arruinados, ya fuera por la bebida, el juego o el infortunio, quienes se vendían a sí mismos como esclavos a cambio de un préstamo para el resto de la familia. Los esclavos solo podían ser vendidos si eran holgazanes, pero si esto ocurría por tercera ocasión, eran vendidos al templo para su sacrificio. Los aztecas eran campesinos experimentados. La mayoría de las casas contaban con un gran jardín, y el Tlatoani incluso tenía un jardín botánico, donde sus esclavos cultivaban diversas plantas, como flores tropicales y árboles de cacao. En las colinas los aztecas construyeron algunos muros y crearon terrazas planas para poder cultivar. En los valles cálidos construyeron acueductos para traer el agua desde las montañas. El Tlatoani controlaba toda el agua, razón por la cual era tan poderoso. La alimentación de los aztecas incluía artículos que parecen asombrosamente modernos, como palomitas de maíz y cacahuates tostados. No obstante, el alimento no era abundante, y los cronistas españoles escribieron que los aztecas comían menos que nadie en el mundo. El canibalismo ritual era tan común que algunos historiadores piensan que la carne humana era un elemento importante dentro de la dieta de los aztecas. El maíz era el alimento principal de la dieta azteca y era sembrado en mayo. El campesino hacía hoyos con una estaca llamada coa y en cada uno depositaba las semillas, y posteriormente las cosechaba en septiembre. El maíz era cocido y molido para convertirlo en masa con la que se hacían tortillas, que, cocidas en un comal, acompañaban los alimentos. Para los aztecas, la religión no solo era importante, sino fundamental en toda su existencia. Aunque no estuvieran trabajando, todo lo que hacían tenía un significado religioso. Los aztecas no llevaban a cabo actividades recreativas como las hacemos en la actualidad.
o sea, solamente con fines de entretenimiento. Los aztecas adultos disfrutaban con festivales y juegos, pero su propósito no era nada más pasar un buen rato. Todo lo que hacían tenía un significado y estaba diseñado para cumplir la voluntad de los dioses. A los niños aztecas solo se les permitía jugar con juguetes hasta la edad de 3 años. A partir de esa edad, los niños comenzaban a carrear agua y las niñas empezaban a ayudar a sus madres en las labores domésticas. El tlactlin, o juego de pelota, tenía un significado mitológico y religioso. Los jugadores usaban las caderas y las rodillas para golpear una pesada pelota de caucho. Si un jugador pasaba la pelota a través de unos aros de piedra colocados en los muros laterales del campo, ganaba en ese instante y, en ocasiones, el contrincante era sacrificado. El juego de pelota tenía fines oraculares y solo era practicado por los nobles, aunque bien podían asistir espectadores de todas las clases. Los aztecas creían que la cancha en forma de I representaba al mundo y la pelota a un astro, ya fuera el sol o la luna. Para ellos el cielo era un tlactli divino, donde los dioses jugaban a la pelota con los astros. Los aztecas no tenían un concepto de la moda como el que poseemos en la actualidad, o sea, verse atractivo y moderno. En el imperio azteca, el vestido, como todo lo demás, tenía un significado, indicaba al mundo acerca de la riqueza o el nivel social. Los Macehualtlin incluso tenían prohibido utilizar mantas coloridas, prendas de algodón o joyería de oro. La mayoría de la gente pobre solamente usaba un taparrabo, y si podían costear una manta, esta debía ser de una tela áspera y sin color, elaborada con fibras de maguey. En el otro extremo de la escala social, únicamente los tlatoani podían usar ropa y joyería color turquesa. A las mujeres aztecas les encantaba adornarse el cabello, y se lo teñían de negro con lodo, o de azul violeta profundo, usando índigo. El peinado común consistía en 2 trenzas llevadas hacia la parte frontal de la cabeza y atadas sobre la frente. Para los hombres también era importante el peinado. Los chicos entre 10 y 15 años se rasuraban la cabeza, dejándose únicamente una coleta en la nuca. Solo podían cortarse esa coleta cuando capturaran a su primer prisionero de guerra. El arte y la arquitectura azteca fueron diseñados para recordarle a la gente el poder de los dioses y la fortaleza del imperio azteca. Tenochtitlan era una ciudad diseñada para impresionar a los extranjeros. Los aztecas pensaban que su ciudad era el centro de la tierra, y este poema refleja su sentido de logro. Orgullosa de sí misma, se levanta la Ciudad de México Tenochtitlan. Esta es tu gloria, oh dador de la vida. Presente, oh príncipes, no lo olvidéis. ¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlan? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Los canteros aztecas podían cortar bloques de piedra de hasta 40 toneladas, introduciendo una cuña de madera en las ranuras de la piedra. Entonces equipos de trabajadores las arrastraban hasta el área de construcción, en donde las pulían y utilizaban cinceles de madera para grabar los detalles. Por otro lado, 500 años antes de la llegada de los aztecas, existía una gran ciudad en el Valle de México, llamada Teotihuacán, y se encontraba situada a 40 kilómetros al norte de Tenochtitlan. Cuando los aztecas emigraron hacia México, vieron las ruinas de la ciudad y se impresionaron tanto que decidieron nombrarla Ciudad de los Dioses, y adoptaron muchos aspectos de Teotihuacán, como sus pirámides, la disposición reticular de sus calles, así como a sus dioses, Tlaloc y Quetzalcóatl, y la práctica del sacrificio humano. Los nobles y los ricos aztecas decoraban sus palacios con tallas de piedra, copiando la cantera teotihuacana. Tenochtitlan no contaba con animales de trabajo,
y las casas de sus pobladores tenían una distancia considerable entre sí, de modo que era un lugar más sano para vivir que las ciudades europeas de la época. Los aztecas también gozaban de buenos estándares de higiene personal, algo inusual para aquella época. Se bañaban con frecuencia, usando las propiedades del fruto del copal o del árbol del jabón. En su palacio Moctezuma tenía una pileta cubierta, mientras que muchas familias comunes contaban con pequeños cuartos de baño. Los aztecas se limpiaban los dientes usando sal y carbón pulverizado, pues sabían que de no hacerlo, se les pudrirían los dientes. Si alguien se enfermaba, los aztecas contaban con médicos o chamanes que observaban los síntomas y luego prescribían una cura. Aunque la medicina azteca era rudimentaria, el conocimiento y las aptitudes de los médicos les permitieron curar a muchos españoles cuyas enfermedades habían frustrado a los médicos de su país. Los médicos aztecas podían aplicar una gran gama de tratamientos, como masajear músculos adoloridos, detener hemorragias, coser heridas y reducir fracturas. El matrimonio era importantísimo en la sociedad azteca, y un hombre soltero no podía convertirse en ciudadano. Los matrimonios eran arreglados por los padres, quienes tomaban decisiones en torno a las futuras parejas cuando sus hijos aún eran pequeños. Una mujer mayor hacía las veces de intermediaria, buscando el permiso de los padres de la joven para la unión propuesta. Después del matrimonio, las funciones para el hombre y la mujer eran muy claras. El hombre construía la casa y ganaba el sustento. Su padre lo aconsejaba. El trabajo de la esposa era, por otro lado, administrar el hogar y cuidar de los hijos. En la sociedad azteca, los hombres contraían matrimonio después de los 20 años de edad y las mujeres desde los 14 o 15. El día de la boda, los padres de la novia ofrecían un banquete. Ella se bañaba, se lavaba el cabello y se colocaba su atuendo nupcial. Cuando oscurecía, el cortejo matrimonial se encaminaba a la casa del novio. Mujeres con antorchas iluminaban el camino, y la anciana casamentera cargaba a la novia sobre su espalda. Una vez que llegaban, la casamentera los ataba, amarrando literalmente la manta del hombre al huipil de la mujer. Las parejas aztecas deseaban tener hijos, y un matrimonio estéril por lo general terminaba en divorcio. Durante el nacimiento, la partera repetía gritos de batalla, lo cual simbolizaba a la madre peleando por traer el niño al mundo. Se consultaba a astrólogos para que pronosticaran el futuro del niño, basándose en su fecha de nacimiento. En el momento en el que la partera cortaba el cordón umbilical, le dirigía un discurso al nuevo bebé. Si era niño, le decía que debía ser un gran guerrero que alimentara al sol con la sangre de sus enemigos. Si era niña, le indicaba que debía dedicar su vida a realizar las labores domésticas. La ley exigía que cada calpulli o barrio construyera escuelas para los adolescentes. A las niñas se les enseñaba a cantar y bailar durante los festivales religiosos, mientras que los niños ayudaban con el trabajo de construcción y se entrenaban para convertirse en soldados. Los hijos de los nobles eran enviados a una escuela superior conocida como Calmecac, en donde recibían enseñanzas acerca de la guerra y la religión, pero también estudiaban historia, medicina, matemáticas, el calendario, astrología y leyes. Había estrictas reglas de conducta y los castigos eran severos. Los jóvenes borrachos o libidinosos eran ejecutados con flechas o lanzados vivos al fuego. Se esperaba que las niñas aztecas mostraran gran recato y tenían que mirar al suelo en todo momento. La educación azteca acentuaba el sacrificio y la abnegación. Todos los aztecas eran aleccionados para pensar igual, o sea, concentrar su atención en el bien público. El azteca era un pueblo feroz y militar que glorificaba la guerra. La expansión del imperio azteca
dependía de la guerra. Su historia narraba que Huitzilopochtli, dios de la guerra, había dicho a los aztecas que partieran de Aztlán y que conquistaran otras tierras. La economía y la riqueza del imperio dependían de los tributos de las ciudades conquistadas. Sobre todo, los aztecas creían que los dioses necesitaban un suministro constante de sangre de los sacrificios para evitar la destrucción del mundo, y las guerras eran una buena forma de proveerse víctimas. Las dos órdenes militares aztecas de mayor jerarquía eran los caballeros jaguar y los caballeros águila. Solo los guerreros que habían capturado a muchos prisioneros podían ser aceptados en dichas órdenes. Se les otorgaban tierras y privilegios adicionales, y desempeñaban una función especial en las danzas ceremoniales. Una de las actividades más extrañas de los aztecas era la Guerra de las Flores, o Guerra Florida. Los guerreros peleaban para demostrar su habilidad, y se iban a las comunidades rivales, pero en lugar de matar gente, los capturaban, y más adelante los prisioneros eran sacrificados, y los brazos y las piernas de estos los recibían los soldados aztecas victoriosos, para comerlos en sus casas. Esto era visto como una forma de compartir su líquido vital con Huitzilopochtli, algo parecido a lo que hacen los cristianos modernos al consumir pan y vino durante la comunión. A los aztecas les encantaba ir al mercado. 60,000 personas acudían diariamente al gran mercado de Tlatelolco, situado dentro de Tenochtitlan. Los aztecas practicaban el trueque muy ampliamente, y sus comerciantes pertenecían a una serie de gremios. También tenían su propio dios, Yacatecutli, cuyo símbolo, por cierto muy apropiado, era un bastón de palo negro. Pero los comerciantes aztecas no buscaban acceder en la escala social, como suele suceder en la actualidad. Debían mantener su lugar dentro de la sociedad azteca, de la misma manera que los Macehualtli. Las expediciones comerciales eran actividades peligrosas. Los comerciantes, o también llamados pochtecas, eran las únicas personas que podían cruzar las fronteras para ir a otros estados, pues el gobierno los usaba como espías. Los comerciantes iban armados y, en ocasiones, terminaban peleando con la gente con la que habían ido a comerciar. Para transportar los productos, los aztecas utilizaban cargadores, quienes utilizaban correas en la cabeza en lugar de mochilas para llevar la carga. Antes de partir, los poztecas se reunían y hacían ofrendas a los dioses, a cambio de mantenerlos sanos y salvos. La tecnología de los aztecas no era tan avanzada como la de los antiguos egipcios, y al no contar con alfabeto, usaban símbolos pictóricos, denominados glifos. Sin embargo, la belleza de sus creaciones era fascinante. Muchos historiadores atribuyen el éxito de los aztecas al hecho de que aprendieron a usar herramientas sencillas con gran habilidad. Los alfareros aztecas no usaban el torno. En su lugar, apilaban capas de arcilla enrollada y luego le daban forma a la vasija con los dedos. Desconocían el glaseado. La mayor parte de la alfarería, elaborada durante la época de Moctezuma, tenía diseños negros pintados directamente sobre la superficie de la arcilla. Sin embargo, los aztecas ricos preferían usar cerámica elaborada por el pueblo no azteca de Cholula, ciudad ubicada a 160 kilómetros al este de Tenochtitlan. La alfarería de Cholula era multicolor e incluía dibujos de plumas, cuchillos y cráneos. Los aztecas no tenían una explicación científica para la creación del mundo. Creían que habían existido 4 mundos fallidos antes de la época actual y que, uno por uno, los dioses los habían ido destruyendo. Los aztecas creían que estaban viviendo en el quinto sol. 4 días después de nacer un infante, se llevaba a cabo la ceremonia de imposición de nombre. Como era costumbre entre la sociedad azteca, los invitados ofrecían largos discursos al recién nacido. Con frecuencia estos discursos eran deprimentes. Los aztecas creían que tanto las mujeres que morían durante el parto
Como los grandes guerreros, se convertían en dioses que ayudaban al sol a cruzar el cielo. Las personas que morían de alguna enfermedad o como consecuencia de un accidente iban a la tierra de Tlaloc, un paraíso donde siempre era primavera. Todos los demás debían someterse a tormentos en su camino hacia el Mictlán, en donde sus almas eran destruidas. Según los aztecas, la naturaleza daba vida a la humanidad, pero la humanidad debía devolver vida a la naturaleza. Creían que los sacrificios eran necesarios para hacer que el sol volviera a nacer. El sacrificio era una retribución que alimentaba a los dioses. Una gran cantidad de víctimas fue asesinada. Se dice que en una sola ceremonia fueron sacrificadas 80,000 personas. Los aztecas eran guerreros audaces y grandes constructores que crearon un imperio solo superado en tamaño por el Inca de Perú. Su sociedad se encontraba muy bien organizada y estratificada, y tenía redes comerciales bastante amplias. Sin embargo, también eran conquistadores que robaban la herencia e ideas a los pueblos que sometían. Su tecnología era rudimentaria, aterrorizaban a las ciudades circunvecinas y sacrificaban víctimas a gran escala. Aunque los españoles se dieron a la tarea de erradicar gran parte de su legado, aún es posible detectar costumbres aztecas en sus descendientes modernos, desde el tipo de vivienda hasta algunos de sus ritos. La Ciudad de México fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlan. El escudo nacional, colocado en la franja central de la bandera de México, recuerda la señal que debían de encontrar los mexicas para fundar ahí su ciudad. Antes de comenzar, cabe aclarar algo. El contenido de este video de ningún modo pretende justificar la situación que vive la prostitución hoy en día, ya que actualmente está ligada a un montón de cosas desagradables como la trata y la esclavitud sexual, delitos que el presente trabajo de ningún modo pretende avalar. La cita que nos reúne el día de hoy es solamente para revisar brevemente cómo era la prostitución en las civilizaciones antiguas, y nada más. Así que si después de mirar este video quieres normalizar la situación actual de la prostitución, eso ya depende enteramente de ti. Por tu atención, muchas gracias. En el video anterior vimos cómo había sido la prostitución en el Viejo Mundo. Sin embargo, como es lógico pensar, esta no era exclusiva de aquel rincón de la Tierra. Del otro lado del charco, o sea, en la América prehispánica, esta también existió. Y lo que es más, llegó a tener una notable importancia para las sociedades originarias, o cuando menos así lo confirman los registros que tenemos de estas. Por cuestiones de tiempo no podemos revisar todas las civilizaciones que existieron en la América precolombina. No obstante, sí lo haremos con una de las más características y mundialmente conocidas de este periodo, la azteca. Los aztecas tenían una de las sexualidades más abiertas de todo el México antiguo, pues aceptaban, por ejemplo, la homosexualidad, la poligamia e incluso algunas otras filias que hoy en día estarían más que prohibidas. Pero curiosamente censuraban el adulterio, cobrándoselo con la muerte, y esto era igual tanto para hombres como para mujeres. Así que si no eras feliz en tu matrimonio, pues más te valía divorciarte, porque de otro modo tenías que atenerte a las consecuencias. Sí, como lo acabas de escuchar, el divorcio existía, y de hecho se daba con frecuencia, pues al contrario del adulterio, este no estaba prohibido. Dicho lo anterior, seguramente te estarás preguntando, oye, pero ¿entonces en dónde entra la prostitución? En el sexo premarital, mi hermano, ya que también era admitido por los aztecas. No, ¿qué digo admitido? Lo ejercían hasta el cansancio, o cuando menos las clases altas. Ahí los jóvenes tenían un buen número de concubinas, con las cuales se divertían, sin que esto fuera mal visto o penado. El nombre de estas concubinas era Tlacatcahuili, y había 3 tipos de ellas: la de los jóvenes antes del matrimonio, la de los hombres divorciados y la de los nobles más notables, que eran, por así decirlo, la élite de la élite entre las concubinas. Y como ya te podrás imaginar, la existencia de estas concubinas era perfectamente lícita
y aceptada en el mundo azteca, pero hasta un punto en el que incluso a nosotros, en pleno siglo XXI, nos costaría algo de trabajo comprender. Cuando nacían los niños aztecas, eran inmediatamente llevados con un sacerdote para que les predijera su futuro. De acuerdo con el signo y el día de nacimiento, los sacerdotes podían predecir la profesión que tendría el infante: agricultor, guerrero, artesano o bien prostituta. En el caso de las niñas, aquellas que nacían bajo un signo determinado estaban destinadas a convertirse en prostitutas, profesión que veneraba la diosa Xochiquetzal, a la que le rendían ofrendas y sacrificios en sus respectivas celebraciones. Pero no solo las clases altas recurrían a las prostitutas, también las clases bajas lo hacían, aunque bueno, pues estas eran de menor categoría en comparación con las de los nobles pudientes. Y más allá de la esfera de los nobles, un grupo que tenía un vínculo especial con las prostitutas eran los soldados. Más concretamente, un tipo de prostitutas que eran conocidas como tlatlamiani, que en español vendría a significar algo como las alegradoras. Estas mujeres eran muy respetadas en el México prehispánico, porque a juicio de los suyos cumplían una función social muy importante, puesto a que eran las encargadas de acompañar a los soldados durante la guerra o de servirlos en los tiempos de tregua. La función que cumplían las alegradoras, acompañando a las tropas en la guerra, era precisamente la de evitar que los guerreros abusaran o raptaran a las mujeres de los pueblos conquistados, porque, amigo mío, al calor de la batalla y sintiéndose empoderados por la victoria, a los soldados se les iba la cabeza y cometían toda clase de atropellos, como si estuvieran poseídos. Y no, esto no es solamente exclusivo de los aztecas, ya que otros pueblos a lo largo de la historia también se servían cruelmente de sus conquistados, sin importar la religión, la cultura o época en la cual se desarrollaba la guerra. Pero bueno, regresando con los aztecas, cuando las alegradoras llegaban a la edad adulta, tenían la posibilidad, si así lo querían, de casarse con el guerrero al que habían acompañado, o de seguir dedicándose a lo mismo, según fuera su voluntad. Todo esto que te acabo de contar lo conocemos gracias a lo que nos proporciona la arqueología, pero sobre todo gracias a la labor de los cronistas, que a su llegada al Nuevo Mundo se dedicaron a registrar, a investigar y a catalogar las costumbres, historia y naturaleza de este nuevo rincón del planeta. Este es un punto que anteriormente ya comenté en el video del pulque, con el cronista Bernardino de Sahagún, hombre al cual le debemos mucho de lo que hoy en día sabemos de la cultura azteca. Con base en lo que escribieron los cronistas, hoy en día podemos descubrir cómo se arreglaban las prostitutas de aquel entonces, cómo se recogían el cabello, qué ropa usaban, etc. Todo en aras de resultar más atractivas para sus potenciales clientes. E incluso, gracias a la labor comunicativa de los cronistas, podemos saber de la existencia de la prostitución masculina, a la que se le denominaba como cuiloni, término que en castellano podría traducirse como sodomita. Aunque bueno, aquí es necesario dar un aviso. Como varios cronistas fueron religiosos, y no pocos de ellos españoles, la manera en la cual abordaron toda esa información fue sumamente moralista, y ello se vio reflejado en los comentarios que muchas veces hacían en sus escritos, condenando y censurando a las mujeres que ejercían este oficio. La puta es una mujer pública, y tiene lo siguiente: anda vendiendo su cuerpo, comienza desde moca y no lo pierde siendo una vieja, y anda como borracha y perdida, es muy desvergonzada y a cualquier hombre se da, y vende su cuerpo por ser muy lujuriosa, sucia, sinvergüenza, habladora y muy viciosa en el acto carnal. Sin embargo, a su vez no podemos condenar el prejuicio de aquellos cronistas, ello debido a que se regían por un tipo de pensamiento específico de su tiempo,
el cual no debe ser evaluado con los criterios actuales. Hacerlo sería como decir que los egipcios eran estúpidos por creer que la sucesión del día y de la noche era producto de los dioses. Te digo esto para que si quieres acudir a este tipo de fuentes, no te vayan a tomar por sorpresa los calificativos usados por los cronistas. Ahora bien, para finalizar este video, hay que mencionar el hecho por el cual mucha gente recuerda a los aztecas, ya sea por horror o por morbo: el sacrificio humano. Las prostitutas también tomaban parte en las ceremonias del sacrificio azteca, animando a los condenados a muerte, lo cual era como una especie de gesto piadoso que los aztecas tenían para sus sacrificados. Pero no solamente participaban en los sacrificios, las prostitutas también colaboraban en las otras festividades, cosa que es muestra de lo perfectamente que estaban integradas a la sociedad azteca. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.